Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en televisión abierta por Canal 1, a los que nos ven en las plataformas digitales de La Silla, en YouTube, en Facebook. Hoy les presentamos la investigación de La Silla Vacía sobre una de las grandes sombras que rodea al candidato presidencial Iván Cepeda, su mención en uno de los archivos de las FARC. Hoy estamos desde la redacción. Ginette Prieto es coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía y es la autora de esta investigación que titulamos así: La mención de Iván Cepeda en el computador de las FARC no fue un montaje. ¿Qué más, Ginette? Bien, Daniel, ¿tú qué tal? Bien, entonces llegamos a Cepeda, habíamos pasado por Abelardo de la Espriella en esta serie de investigaciones como sobre los lunares que encontramos de los candidatos presidenciales. Obviamente empezamos enfocándonos en los dos principales, al menos hasta ahora en las encuestas. Este es un tema viejo. Viejísima. Data del 2008, hace 18 años. Y básicamente es un tema que ha perseguido Iván Cepeda desde entonces. El contexto es que las Fuerzas Armadas colombianas bombardean en Ecuador el campamento de Raúl Reyes, que para entonces era el segundo de las FARC. Se llevan unos dispositivos electrónicos, computadores, discos duros, USBs. Cuando los recuperan, porque muchos tenían que desencriptarlos y demás, aparece una mención a Iván Cepeda. Sí, pero como los cogieron en Ecuador. Ok, si vamos a entrar en materia, sí. Entonces, la recuperación de esos archivos fue súper controvertida. Uno, fue un bombardeo ilegal, violaron la soberanía ecuatoriana para bombardear a Raúl Reyes. Dos, la manera en que se recogieron los archivos no cumplió protocolos, es decir, era personal de inteligencia que los recogió y eso pasó el 1 de marzo y luego se los entregó a la Dijín ya formalmente el 3 de marzo, es decir, 2 días y medio después, porque fue como al mediodía del 3 de marzo, perdón, que llegaron esos archivos ahí. Luego se supo que en realidad no eran archivos de correo electrónico, o sea, imaginémonos, no era un Outlook para fecha y contenido, sino muchos eran documentos escritos en Word, Sí. Algo que pues generaba mucha desconfianza alrededor de eso. Y entonces, con base en todo eso y dado que que es uno de los lunares de Iván Cepeda, decidimos ponernos a investigar y tratar de entender que de esto sí tenía sentido, que de esto no tenía sentido y parte de la investigación. ¿Y cuál ha sido la versión de Iván Cepeda frente a las otras versiones? Es decir, como mirar todas las evidencias que hay alrededor. El correo es este, y es un correo, es uno de cientos de correos que hay en el archivo de Raúl Reyes, pero es un correo que es comprometedor. Es un correo que envía una de las miembros de las FARC que está en Argentina, que se nombra por el alias de Ingrid Storgen, que le escribe a Raúl Reyes. Al secretariado de Al secretariado de las FARC. Entonces, por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Por favor, mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Ya respondieron los compañeros de Ecuador, ahora espero lugar, forma de contactar a Iván con los de la Agencia de los Pueblos en pie y la marcha que organizan en Ecuador. Sí, esa es la mención específica, es la única mención comprometedora a Iván Cepeda y básicamente lo que sugiere esa mención es que hubo coordinación de las FARC para una marcha. Aquí viene otro contexto. En febrero del 2008, el 4 de febrero, hubo una marcha que fue organizada por ciudadanos que se llamaba 1 millón de voces contra las FARC, pero que terminó siendo una poderosa bandera política del uribismo. Ahí se montó el gobierno. Se montó el gobierno, y casi que se montaron empresarios, gremios, ¿no? Fue una marcha que terminó convocando a muchos sectores del país, pero que se convirtió nuevamente en una bandera política del uribismo. En este momento las FARC tenían secuestrados a militares políticos, estaba Ingrid Betancourt y era la organización armada ilegal más importante de América. Exactamente. Y entonces, con base en la indignación de muchas pruebas de supervivencia, es que nace esta convocatoria que luego empieza a tener visos políticos. Al día siguiente de esa convocatoria, es decir, la marcha ocurrió el 4 de febrero, fueron alrededor de 6 millones de personas los que marcharon. El 5 de febrero, Iván Cepeda, como vocero del movimiento de víctimas contra crímenes de Estado del MOVICE, anunció que iba a hacer una nueva marcha para el 6 de marzo, con el propósito de que se marchara por las víctimas de los paramilitares y de las víctimas de crímenes de Estado.
esa marcha es a la que se refiere, o pues en la que el correo es de la que se habla en el correo de alias Ingrid Astorgen al secretariado de las FARC. Claro. Lo que sería un comprometedor, porque en ese momento Iván Cepeda es un activista de derechos humanos y él ha negado totalmente que haya tenido un contacto clandestino, ilegal con las FARC. Sus críticos, en cambio, utilizan esto y lo han utilizado durante años para decir, en efecto, usted es el heredero de las FARC, como lo llaman ahora en la campaña. Voy a poner la respuesta de Iván Cepeda. ¿Qué? Bueno, pues primero creo que sería chévere aclarar entonces que parte de toda la labor de reportería fue entonces, uno, buscar todos los correos originales para entender si eso tenía sentido, si no tenía sentido. Dos, consultar al candidato Iván Cepeda para preguntarle su versión sobre por qué aparecía ahí. Sí. Tres, identificar sobre su defensa y empezar también a hacer reportería sobre ella. Si quieres, ve adelante con la... Listo, entonces vamos con la defensa que Iván Cepeda ha mantenido durante años, que nos dio en la primera ocasión en la que lo contactamos haciendo esta investigación y que habla de la manipulación de estos correos a través de una operación del DAS. Ese documento que usted exhibió, ese cable que es supuestamente de los computadores de Raúl Reyes, está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas en el año 2008. Listo, entonces la operación Estímulo del DAS, ¿qué es? Ok, si era una operación, a ver, también hay que poner en contexto eso para ese momento. El DAS era un departamento de inteligencia y fue utilizado en el gobierno de Álvaro Uribe para perseguir a magistrados, a políticos de oposición y a periodistas. Hacía muchas operaciones ilegales en el marco de esa persecución. La operación Estímulo fue una de esas y el propósito era infiltrar la marcha promovida por Iván Cepeda. Pero, y aquí es algo muy importante, solo a través de la entrega de panfletos, vallas y pasacalles en varias ciudades del país. No modificando los computadores de Raúl Reyes. Listo. Algo que es muy importante porque esa ha sido la defensa de Iván Cepeda durante muchos años. Ese es uno de los primeros hallazgos que tiene esta investigación. Entonces, Cepeda dice, Estímulo, tú conseguiste los archivos de la operación Estímulo. Aquí hay un par que los mostramos en la investigación. Entonces, el objetivo, marcha del próximo 6 de marzo, organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas. Estrategia, diseñar e imprimir documentos propagandísticos contra las organizaciones terroristas FARC, ELN y autodefensas ilegales. El objetivo general era realizar acciones de guerra política para posicionar al Estado en el ámbito nacional e internacional. Y ojo, la fecha ahí es clave. Es del 26 de febrero. Aquí tengo otro archivo de la operación Estímulo que en efecto como que habla de qué fue lo que hicieron. Esta es del 7 de marzo del 2008 y ahí al lado tú pones los metadatos. ¿Por qué? Porque era importante para nosotros verificar que sí fueron creados. Nuevamente, estos también, por ejemplo, son documentos de Word. Ahorita te voy a hablar un poco de lo del Word en el caso de los de Raúl Reyes. Y la única certificación que podíamos tener de que sí fueron creados, cuando fueron creados, era la metadata de los archivos. La fecha de los archivos coincide con la que está en la metadata y la firma es de un señor que se llama Jaime Ovalle, que era uno de los coordinadores del G3, que era la división del DAS encargada de perseguir a nuevamente magistrados, políticos y periodistas. ¿Por qué estos archivos de la operación Estímulo permiten decir que no fue un montaje del DAS? En efecto, es decir, el DAS sí estaba haciendo un montaje para infiltrar la marcha y para hacerla parecer como si fuera de las FARC, pero ese montaje no incluyó la manipulación de los correos de Reyes, como dice Cepeda. Entonces hay también una explicación temporal en torno a eso. El bombardeo a Raúl Reyes ocurre el 1 de marzo. Esta marcha, hasta los documentos que tuvimos del DAS, los originales, más o menos empieza a tomar forma el 22 de febrero. Para esa fecha nadie podía prever que se iban a encontrar en el campamento de Raúl Reyes. Entonces, era imposible técnicamente que pudieran decir, y vamos a modificar los archivos de Raúl Reyes, algo que es muy importante, porque básicamente esta investigación lo que muestra es que Cepeda ha mentido en su defensa sobre su aparición en esos archivos. Cuando volvimos a hablar con él, ¿qué fue lo que él dijo acerca de este tema de la operación Estímulo? Él primero dijo que entonces creía que había un error de comunicación sobre lo que nos había dicho, porque él nunca había dicho que Operación Estímulo tuviera que ver
con modificar a los archivos de Raúl Reyes. Nosotros le contrapreguntamos, venga, pero usted no solo nos lo dijo a nosotros, sino también lo dijo en el Congreso de la República en 2020, y ahí dijo que tal vez se habría equivocado haciendo esa afirmación. Entonces, pues, más allá de su cambio de versión, lo cierto es que sí lo había dicho, que no lo repitió y pues que nosotros hicimos la reportería pues, justo para tratar de entender todo esto y que eso fue lo que encontramos. A ver, estos archivos y la autenticidad de estos archivos ha sido como un tema de debate muy importante porque han tenido además, han estado metidos en procesos judiciales, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hicimos para entender estos archivos? Estos que estábamos mostrando, ¿de dónde salen? Ok, bueno, entonces con los archivos de Raúl Reyes pasó lo siguiente. Una vez las fuerzas militares los obtuvieron, el 3 de marzo se los entregaron a la DIJÍN llamó a la Interpol Sí. para que por favor certificara que no se habían modificado los archivos. Esa fue la petición que hicieron, que hicieran una verificación para dar un concepto sobre eso. La Interpol se llevó esos archivos y un mes después dijo, aquí no encontramos. Si quieres Y lo tengo, me salto y pongo lo de la Interpol, ya lo vamos a tener ahí en pantalla. Entonces la Interpol, que es la Policía Internacional, hace todo un informe acerca de eso y dice su conclusión número 3. Interpol no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las 8 pruebas instrumentales de carácter informático efectuada el 1 de marzo del 2008 por las autoridades colombianas se haya creado, modificado o suprimido archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas. Entonces, por un lado, entonces la Interpol sí certifica que desde el 1 de marzo, ojo, no desde el 3, que fue cuando la reciben, sino desde el 1 de marzo, que fue cuando se incautan, que no fueron modificadas. Eso es algo muy importante porque, nuevamente, Cepeda ha dicho que él aparece ahí en función de un montaje y lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, o sea, esta versión de que es un montaje no está clara, la Interpol certifica, el DAS no fue el que implantó eso y entonces, pues, creemos en esa medida que aún faltan explicaciones. Claro, pero ahí hubo incluso un trabajo adicional y fue conseguir, tenemos una versión que es la que tenía una ONG británica que le llegó a través del gobierno colombiano. Ok, sí, entonces en esa línea, la Interpol después de que lo certifica y demás, hay una ONG inglesa, que es el Instituto de Estudios Estratégicos, si no estoy mal, que recibe esos archivos y además los recibe directamente de la Interpol, una copia directamente de la Interpol, y esa ONG se encarga de procesarlos, se demora 2 años organizándolos, poniéndolos, como pues ahí sí remitente, de para, y aquí viene una respuesta a algo que hace parte como de todo el ruido que se ha generado en torno a los computadores de Raúl Reyes. Lo que se explica es que aunque esos archivos estaban encontrados en Word, eso tiene una explicación y es que las FARC no tenían comunicaciones directas, es decir, de punto A a punto B, sino si yo iba a enviar un correo, se lo enviaba, en ese momento era Tania, que estaba en Venezuela, entonces ella lo recibía, lo decodificaba, luego lo volvía a codificar y lo enviaba al punto B. Resulta que Raúl Reyes no sabía bien cómo decodificar eso y su compañera sentimental, que se llamaba Gloria, Sí. era la que se encargaba de eso para él. Entonces ella lo que hacía era decodificarlos y luego se los ponía en archivos de Word. Por eso los archivos de Raúl Reyes estaban en Word, desperdigados y pues con algo, con nombres y demás, pero esa es la explicación por la cual esos archivos estaban en Word. Y nuevamente para nosotros, en el marco de entender esto, era muy importante, o se convirtió en algo muy importante que la Interpol dijera que no había rastro de modificación desde que habían recuperado sus discos Claro, duros. pero además de eso, entonces teníamos los de la ONG Internacional y conseguimos copias separadas o al menos independientes de esos archivos para volver a cotejar nuevamente que no había, digamos, discrepancias entre ellos. Una copia que obtuvimos a través de la Liga contra el Silencio, que es como una asociación de medios que pudo acceder a esa información y con la que colaboramos en esta investigación, y tú conseguiste otra por otro lado. Sí, y lo que hicimos fue una vez recibimos esos documentos, los verificamos y pues sí pudimos ver que pues se trataban de lo mismo. Y entonces eso hizo parte también de la cadena de verificación, pero adicionalmente también pues nos generaba dudas como que queríamos saber si en realidad tenía sentido esa mención y no como que por allá estaban hablando de peras y resultaban hablando de manzanas, ¿no? Como que queríamos ver y entonces empezamos a revisar los últimos 3 meses de la línea de los correos que fueron organizados por la ONG. Déjame, yo me meto ahí antes porque hubo mucha atención a la autora de este correo, evidentemente, Okay. a Ingrid Storgen. Entonces, pues lo primero era saber si Ingrid Storgen existía,
¿no? Y en efecto, ahí hubo todo un trabajo de reportería para entender qué sabían las entidades de inteligencia de Ingrid Storchen. Y creo que por primera vez esta investigación pues, revela su nombre real o el nombre que tenía. Entonces es ella, Inés Graciela Dorado. Es una mujer que es argentina De nacionalidad argentina. y hacía parte del Comité Internacional. Este es uno de los documentos de inteligencia donde la identifican. Tenemos más por acá. Aquí esta es la red de contactos que ella tuvo en los archivos de Raúl Reyes. Sí. Y ahí creo que el número clave es el 48 y 34, ¿no? Que esos son como el flujo de correos entre Ingrid y Raúl Reyes, que muestra que era un flujo pues nutrido de correos. Es decir, esta era una mujer que se comunicaba directamente con el número 2 de las FARC. No era por allá una señora perdida en el organigrama de las FARC. Y bueno, aquí otros datos de cosas que no sé si tú quieres ahí meter la cucharada. Sí, pues básicamente para agregar a lo que tú decías, entonces el nombre real es Graciela Inés Dorado y ella aparecía dentro de la estructura de las FARC de Argentina. Ella particularmente se encargaba de un movimiento, un colectivo que se llama Amigos de la Paz en Colombia y en el mundo. Nos pusimos a revisar si eso existía, si ella firmaba y en efecto encontramos que aparecía en varias páginas web firmado por Amigos de la Paz en Colombia y en el mundo, por Ingrid Storchen. Incluso encontramos una mención en la que ella sí usa su nombre real, que es una iniciativa que además nuevamente Amigos de la Paz en Colombia y el mundo estaba promoviendo y fue como por allá en 2006 que querían generar expectativa alrededor de que Fidel Castro recibiera el Nobel de Paz y en la lista de firmas aparece Graciela y aparece también el colectivo. Entonces, bueno, y verificamos que sí era una persona que existía, que sí publicaba, pero desde 2015 más o menos deja de aparecer en todos lados. Y no sabemos dónde está, no sabemos si está viva o no, porque creo que esta investigación lo que muestra es que la defensa que había dado durante años Iván Cepeda es incompleta, ¿cierto? Y la cambió en el camino. Esta investigación no muestra que Iván Cepeda tenga un vínculo con las FARC más allá de esa mención que aparece en los computadores de O sea, Raúl Reyes. incluso o sea, para ser muy específicos, la mención, aunque o sea, lo que logramos establecer fue las circunstancias y los momentos y que esto sí tenía sentido, pero incluso la investigación no prueba que Iván sea de las FARC, sino lo que prueba es que la aparición de esos correos y lo que dicen esos correos no es producto de un montaje. Claro. Es decir, Iván tiene que explicar más. Sí, y hay una cantidad de explicaciones pues, que él no ha dado, pero que pues, son factibles, ¿no? Esta era una mujer que trabajaba pues, de una manera que no era clara que fuera clandestina porque aparecía como periodista en varios medios de comunicación afines a las FARC. Hay un tema clave que dice Cepeda después, y voy al full que alude que nuestra investigación es ligera, y ahí dice algo clave que es el punto en el que se está sosteniendo ahora mismo, y es que la Corte Suprema de Justicia desestimó estas pruebas. Esto es lo que dice. Esa supuesta evidencia ha sido descalificada de una manera contundente por parte de distintas instancias judiciales en Colombia. No es solamente la Corte Suprema de Justicia, como lo ha dicho un informe bastante ligero y superficial del portal La Silla Vacía. No, aquí hay decisiones judiciales en distintos procesos de distintos órganos de justicia. Tanto la Corte Suprema como la propia Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría, en su momento señalaron que los contenidos del computador de Reyes y también de, al parecer, unas USB que fueron encontradas en ese campamento, carecían de valor probatorio, puesto que no habían tenido cadena de custodia y por lo tanto que habían sido manipuladas. Listo, entonces ahí hay una mentira y hay unas verdades. Es cierto. Entonces, la mentira es que fueron manipulados y que eso es lo que muestre la Corte Suprema de Justicia. La mentira específica es que la Corte haya concluido que fueron manipulados y que por esa razón los invalida. Listo, esto es muy fácil de mostrar como un hecho que no es. Esta es la decisión de la Corte y esto es lo que dice. ¿Qué declaró eso? Sí, a pesar de las pruebas recogidas durante la Operación Fénix,
a pesar de que las pruebas recogidas durante la Operación Fénix son ilegales, tras haberse desatendido el método jurídico previsto para su recaudo, bien puede suceder que por fuente independiente las autoridades obtengan otras, que sin mácula acrediten los mismos hechos. En este sentido, no se desconoce la existencia material de los elementos electrónicos y sus contenidos, sino que simplemente por su ilegalidad no cuentan con legitimidad para que puedan ser evaluados en este caso. Y eso es clave porque la ilegalidad está referida específicamente a la manera en la que se recogieron esas pruebas, que nuevamente, violando la soberanía, sin autoridades ecuatorianas, sin personal específico encargado de la custodia desde el momento en que se recogieran. Entonces, ese es un argumento engañoso del candidato presidencial. Creo que aquí podemos desglosar un poquito más lo que ha sido la respuesta de Iván Cepeda, donde hay unas cosas que a nosotros como nos dejan inquietos, porque, a ver, y aquí nos podemos devolver un poquito. Desde la primera vez que hablamos con Iván Cepeda, hubo una denuncia pública, una demanda en Estados Unidos contra Cepeda por estos archivos que la hizo el candidato presidencial Daniel Palacios. ¿Cierto? Sí, pues a ver, un poco para el contexto, nosotros llevamos haciendo esta investigación 1 mes y medio y la primera vez que hablamos con Iván Cepeda fue hace 3 semanas. Entonces, lo que haya sucedido con el candidato presidencial afín al uribismo es una cosa que no tienen absolutamente nada que ver con la silla. Como tú mismo arrancaste el programa, la silla vacía viene haciendo un seguimiento a todos los candidatos presidenciales. El primer turno fue para Abelardo, pero igual todos van a tener más turnos, ¿no? O sea, aquí se trata de que podamos averiguar lo máximo que se pueda antes de las elecciones para que la gente vote informada. Pues sí, yo creo que cuando una persona que ha hecho política, más allá de que haya hecho política 2 décadas, cuando entra a una carrera presidencial y tiene tantos chances de ser elegido, pues está bien que le caigan como los focos de la atención para desglosar sus defensas, sobre todo sobre hechos como tan sensibles como esto. Pero Cepeda, entonces aquí lo que responde es que esta es parte de una campaña de desprestigio en la que vincula a la silla vacía con sus opositores políticos, lo cual nosotros de plano rechazamos. Por una parte, el expresidente Álvaro Uribe y su entorno ha desatado una campaña publicitaria en la cual se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública como, lo cito textualmente porque ese es el apelativo que están usando, heredero de las FARC. Esa campaña se ha difundido a través de medios de comunicación que la han también impulsado, hay que decirlo, y también utilizando vallas publicitarias y toda clase de recursos en redes digitales, bodegas y otra clase de medios para intentar a través de esta campaña buscar mi derrota en las urnas. Entonces ahí él es ambiguo, pero creo que si alguien siente que la silla vacía hace parte como de una campaña del uribismo, yo le pido que como lo haga con pruebas porque es una afirmación falsa, porque además un poco de esa sola mención miramos también como todo lo que había alrededor, el contexto que había alrededor de la participación de las FARC, al menos según está plasmado en los correos, en esa marcha que promovió Iván Cepeda contra las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres que ponga? Pues pongamos de entrada los correos que prueban el contexto, o más bien, que muestran el contexto en el que se movían las FARC antes de que apareciera el correo. Entonces, el correo donde se menciona a Hugo Chávez y su interés en esta, como lo pone Chávez, es una contramarcha, es antes de la mención a Iván Cepeda y que Ingrid Storgen hable de Iván Cepeda y de la supuesta coordinación que estaban teniendo con él, ¿no? Aquí, perdón lo chiquito ahí, pero quería dejar arriba que este es un correo que viene de Iván Márquez, que sale de Iván Márquez y Rodrigo Grande, que eran como los encargados de las relaciones internacionales de las FARC, y que va a alias Manuel Marulanda Vélez, que era el máximo comandante, aún estaba vivo en ese momento de las FARC. Y entonces, hablando de lo que vienen discutiendo con Chávez, dice que una respuesta, aquí está hablando de Chávez, dice que una respuesta positiva de nuestra parte pulverizaría el impacto negativo que pudo haber tenido la marcha manipulada contra nosotros del 4 de febrero. Chávez está dispuesto a impulsar contramarchas en varios países a favor del canje y de la paz.
Entonces, este correo, ¿por qué es importante? Porque muestra que las FARC sí se sentían afectadas por la marcha del 4 de febrero. Es decir, ellos estaban puestos en un contexto en el que estaban negociando canjes humanitarios, algo que los hacía profundamente impopulares, y esos canjes los querían usar políticamente para catapultar a Chávez, la imagen internacional de Chávez, y para catapultar la imagen de Piedad como los que podían liberar a los secuestrados. En ese correo en particular se está hablando de una serie de no sé, beneficios que le ofreció Chávez a las FARC. Entonces hablaba de negocios de petróleo, de que metan aquí, de qué tal, pero de que le demos las pruebas, porque entonces si respondemos positivamente a entregarle lo de las pruebas, eso sería buenísimo, porque entonces podríamos pulverizar el efecto de lo del 4 de febrero. Claro, en este momento Colombia, esto es otro país, pero en ese momento Colombia tenía una discusión permanente acerca de el intercambio humanitario, ¿no? Entonces era esta idea en que las FARC querían utilizar a sus secuestrados, sobre todo a los políticos como Ingrid Betancourt y a los militares como piezas canjeables para adquirir legitimidad internacional como una guerrilla, no como un grupo terrorista que era como las quería pintar el gobierno de Álvaro Uribe en ese momento. Entonces, hay un interés por la marcha. La marcha no es de las FARC, sin embargo, ¿no? Y eso es súper claro. Eso queda clarísimo en los correos. En realidad, las FARC lo que ven es una oportunidad cuando se enteran de que Iván Cepeda había promovido una nueva marcha. Y es algo que les cae como anillo al dedo justo por ese antecedente que ya empezamos a ver ahí en los correos. Listo, entonces aquí en este otro correo que es sobre cómo podemos apoyar la marcha sin apoyarla, ¿no? Porque ellos no quieren aparecer como promotores de la marcha porque entienden que eso, primero, es lo que está rechazando públicamente Iván Cepeda y que eso no le ayudaría como a la convocatoria. Entonces, aquí tengo este otro correo, este es de Raúl Reyes a su jefe de seguridad, ¿cierto? Sí, señor. En cuanto a la movilización del próximo 6 de marzo, convocada por las víctimas del terrorismo de Estado, no podemos expresar nuestra solidaridad pública, pues ya empezaron a macartizar a los organizadores para difundir en terror en manifestantes, encarcelados y hasta asesinarlos posteriormente. Esto es precisamente lo que ha denunciado Iván Cepeda y es lo que en efecto muestra esta investigación que pasó a través de la operación Estímulo del DAS, ¿cierto? Sí, básicamente en ese punto lo que las FARC estaban haciendo, esto se explica en un contexto que estaba también pasando afuera. Para ubicarnos bien, después de que Iván Cepeda anuncia la marcha, a los pocos días sale José Obdulio Gaviria, que era un asesor presidencial de Álvaro Uribe, a decir que no apoyen esa marcha porque esa marcha es promovida por las FARC. Su sustento fue que ANCOL, que era la agencia de noticias de las FARC, en ese momento negaban serlo, pero pues luego ya quedó muy evidente que sí, había convocado a la marcha. Eso crispó los ánimos, Cepeda le pidió a José Obdulio que se retractara y empezaron a ver claramente en ese país que estaba tan convulsionado, estamos hablando de las FARC por un lado y remanentes de grupos paramilitares que seguían operando, empezaron a perseguir a promotores de la marcha. Entonces Iván Cepeda dice que hubo Iván 6 Cepeda, personas asesinadas. exacto, entonces Iván Cepeda lo que le dice a José Obdulio Gaviria es retráctese. Las FARC no están detrás de esto y ya empezaron las amenazas por su culpa. Las FARC, que paralelamente entonces escriben en este correo como es un poco el reflejo de eso, como empezaron a macartizar, creo que es que dicen que es básicamente como ponerles el INRI, Sí. de perseguido, de que esta marcha tenía que ver con las FARC y con base en eso, pues ellos dicen como, venga, no podemos exponer gente, hagámoslo, pero hagámoslo soterradamente. Hay un último correo, esta es la última mención, porque es que a la bomba le cayó a Raúl Reyes justo en medio como de esta transición, entonces ahí hay como una interrupción. Este es el último correo que manda Reyes a alias Camilo, ¿que es quién? El cura Camilo, él era también miembro del Comité Internacional de las FARC, él lo estuvo preso, fue detenido en Brasil, pero luego recibe como un asilo político, se queda viviendo allá y luego se comprobó que seguía teniendo pues contacto activo con las FARC. Y ahí, alias Raúl Reyes, que este es un dato también muy importante, era el que coordinaba el Comité Internacional de las FARC y 16 células en diferentes partes del mundo, él le dice a alias el cura Camilo,
todo cuanto podamos hacer por impulsar la marcha del 6 de marzo, incluyendo los elementos señalados en la circular, será de gran importancia en los planes de presionar por salidas concertadas. Eso también tenía un sentido porque en esos momentos las FARC, además del canje, estaban presionando para que el gobierno les diera una zona de despeje en Florida y en Pradera Valle, que era algo con lo que ellos querían. Ellos decían básicamente que ellos no liberaran a los secuestrados porque Uribe los estaba persiguiendo demasiado, entonces que si sacaban a los secuestrados, pues los secuestrados iban a morir en medio de los enfrentamientos, entonces que necesitaban una zona de canje. Esa zona de canje igual hablaron muchísimo tiempo y Uribe lo que respondía era, no, jamás en la vida los voy a hacer, Claro, pues etcétera. porque Uribe se había elegido justo luego del despeje del Caguán, que como que le había dado un mandato de que no podía ser la soberanía ni de un centímetro. Pues sí, y ya fue muy traumático para Colombia en esos momentos, ¿no? Se sintió como que usaron al país. Y entonces, pues Uribe no iba a acceder y ellos pues decían que necesitaban presionar por su imagen internacional y que pues si podían hacerlo a través de la marcha del 6 de marzo, pues que les funcionaba muy bien. Eso es lo que queda plasmado, es decir, hay un contexto que muestra que el montaje del que habla Iván Cepeda no es tan plausible. Y pues aquí hay que decirlo, cuando le insistimos en que nos diera una respuesta, la primera vez que conversamos, él simplemente dijo, no conozco a Ingrid Estorgen, yo nunca hablé con las FARC para esta marcha, la marcha fue de las víctimas, no de las FARC. Pero cuando volvimos después ya con los papeles de das claros y a decirle, oiga, pero su versión acá en este punto no cuadra, por favor, respóndanos otra vez sobre Estorgen, sobre cómo fue su movilización y demás. Él dijo pues que no se iba a referir a esos archivos porque eran ilegales y volvió a usar su argumento de que habían sido manipulados, que nuevamente está clarísimo en el fallo de la Corte que la Corte no los desestima por estar manipulados, sino porque se recogieron sin los protocolos necesarios y entonces jamás en el país se alcanzó a debatir si lo que se decía ahí era verdad o mentira. Esa es una respuesta pues que todavía tiene que dar Iván aún en más detalle, porque pues se molestó mucho cuando insistimos en esas respuestas. Mucho. Por último, recibimos una solicitud de rectificación de uno de los medios en los que escribió Ingrid Storgen. Sobre eso, creo que lo único que hay que decir es que como la historia de la CIA no va a conceder esa rectificación de la Agencia de Prensa Rural y enviaremos como la respuesta directamente a ellos sobre cuáles son las razones para mantenernos en la manera en la que nos referimos a ese medio donde publicaba Ingrid Storgen. ¿Algo más? Pues que vamos a seguir investigando a todos. Hace parte de la promesa de la silla para esta campaña, investigar a todos los candidatos para que la gente pueda tomar su decisión muy informada. Sí, aquí creo que había como un debate que surgió un poco del enfoque editorial de esta nota, que ya es más una discusión editorial y no sobre su contenido. Traigo este trino que lo pone nuestra querida columnista. Olga González, gracias Olga por leernos sobre la nota de la silla vacía, la relación entre Iván Cepeda y simpatizantes de las FARC en el exterior. Ella es una buena lectora, yo creo que ahí se equivoca porque no son simpatizantes, sino integrantes. He conocido a muchas personas extranjeras simpatizantes de las FARC. En determinados momentos, marchas, comunicados, ellos apoyan a los movimientos sociales, pero que ellos vieran a las FARC como una guerrilla legítima, buscaran a sus jefes y la apoyaran públicamente, no implica ni que pertenezcan a las FARC, ni que los movimientos sociales estén infiltrados por las FARC. Creo que aquí en este caso es claro que Inés Graciela Dorado era parte, o al menos según los documentos de las agencias oficiales, según los archivos, era parte un poco de la estructura del Comité Internacional de las FARC, o sea, era más que una simpatizante, pero siento como que detrás de esta idea es como, ¿qué importa que Iván Cepeda se hubiera como comunicado con las FARC? Yo creo que primero, la nota no establece que ese hecho sea cierto porque eso no lo pudimos comprobar. Buscamos a una cantidad de gente. Muchos ya estaban muertos. Sí, otros simplemente decían no recordar. Entonces, eso hace mucho tiempo. Y eso que dices igual es muy importante.
la nota lo que prueba es que la versión del montaje de Cepeda no se sostiene. Sí. La nota no prueba que lo que Ingrid dijo sea verdad, porque es que ni siquiera en este país se alcanzó a debatir eso, justo porque como no se recaudaron de acuerdo a los estándares internacionales esas pruebas, salieron de cualquier proceso legal. Y aquí hay algo que también hay que decir, cuando Iván Cepeda hablaba de que cuestionaban esa investigación y la tildaba de ligera y otra cosa que no me acuerdo cuál es, bueno, de ligera. ¿Superficial, no? Y superficial, sí, y superficial. Entonces, él hablaba de que también la Procuraduría había decidido y la Procuraduría lo que definió en torno a él fue que las menciones no comprometían ninguna actividad ilegal de él con las FARC. No dijo que los archivos que el contenido hubiera sido manipulado o que fuera falso. Es decir, otro argumento que suma a lo que publica La Silla Vacía y es que su versión del montaje no está sustentada. Claro, obviamente esta nota está siendo utilizada políticamente por muchas personas que se oponen a Iván Cepeda, muchos dentro del uribismo y muchos en efecto para promover la idea de que Iván Cepeda es heredero de las FARC. Pues, uno no hace periodismo o no deja de hacer periodismo por cómo vayan a ser utilizadas como sus investigaciones. De acuerdo. Aquí estamos respondiendo a lo que nos piden nuestros lectores, que es averigüen de todos y cuéntanos todo lo que saben de todos, que además es un principio de La Silla Vacía. Y así lo seguiremos haciendo. Jeanette, muchas gracias por tu trabajo en esta investigación. Muchas gracias a ustedes por ser parte de la comunidad de La Silla Vacía aquí en este YouTube o en el Facebook. Suscríbanse, activen la campanita, tener a gente en este canal, gente interesada en entender la política a partir de hechos, de argumentos, es importante para nosotros. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.